Hola, ¿qué tal? Ya hemos llegado ya al capítulo sexto. En él vamos a estar hablando de los convenios. Bueno, en el artículo 47 habla de la definición y tipos de convenios. Vamos a ver. Punto 1. Los convenios son acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. No se consideran convenios los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comparten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las administraciones públicas y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Vale, esto por este lado. Y ahora el apartado 2. Los convenios que suscriban las administraciones públicas, los organismos públicos, las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos. A. Convenios interadministrativos, que son entre dos o más administraciones públicas que pueden incluir el uso de medios, servicios, recursos de otra administración pública, organismo público o entidad de derecho público vinculada o dependiente para el ejercicio de competencias propias o delegadas. Se excluyen de los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos estatutos de autonomía. En la letra B tenemos que los convenios interadministrativos entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una misma administración pública. Y en el apartado C, convenios firmados entre una administración pública u organismo público o entidad de derecho público con un sujeto de derecho privado. Y en el apartado D, convenios no constitutivos ni de tratado internacional, ni de acuerdo internacional administrativo, ni de acuerdo judicial no normativo, firmados entre las administraciones públicas, órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de derecho internacional que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. Vamos ahora en el artículo 48 con los requisitos de validez y eficacia de los convenios. Punto 1. Las administraciones públicas, organismos públicos, entidades de derecho público vinculados o dependientes y universidades públicas, dentro de sus competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. Punto 2. En el ámbito de la AGE o sus organismos públicos, entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrarlos los titulares de los departamentos ministeriales y los presidentes o directores de dichas entidades y organismos públicos. Punto 3. La suscripción de convenios deberá mejorar eficiencia en la gestión pública y facilitar el uso conjunto de medios y servicios públicos, así como contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El punto 4 dice que la gestión, la justificación y el resto de actuaciones relacionadas con los gastos de los convenios que incluyan compromisos financieros para la administración pública o cualquiera de sus entes vinculados
o dependientes que los suscriban, así como fondos comprometidos de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. El apartado 5 dice que los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. Apartado 6. Las aportaciones financieras que realicen los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. Punto 7. Cuando el convenio instrumente una subvención, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003 y en la normativa autonómica de desarrollo que en su caso resulte aplicable. Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en la entidad local, deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 7/1985. El punto 8 dice que los convenios se perfeccionan por el consentimiento de las partes. Dice también que los convenios de la Administración General del Estado o sus entes vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez escritos en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización en el Registro Electrónico Estatal de los organismos e instrumentos de cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima. Serán publicados en 10 días hábiles desde su formalización en el BOE, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial de la provincia de la otra administración firmante. Punto 9. Las normas de este capítulo no serán aplicables a las encomiendas de gestión o acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Vamos con el artículo 49. Contenido de los convenios. Vamos a ver qué contienen. Estos convenios deberán incluir las siguientes materias. A. Sujetos que suscriben en el convenio y capacidad jurídica de cada una de las partes. B. Competencia de actuación de la Administración Pública, organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas. C. Objeto, actuaciones y cumplimiento de cada una, indicando titularidad de los resultados obtenidos. D. Obligaciones y compromisos económicos de cada una, si los hubiere, indicando su distribución por anualidades y su imputación al presupuesto correspondiente según la legislación presupuestaria. E. Consecuencias aplicables si hay incumplimiento de obligaciones y compromisos asumidos por cada una, y en su caso, criterios para determinar la posible indemnización por incumplimiento. Letra F. Mecanismos de seguimiento, vigilancia, control de ejecución del convenio y de los compromisos de los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se planteen. G. Régimen de modificación del convenio. A falta de regulación, la modificación del convenio requerirá acuerdo unánime. H. Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, los convenios deberán tener duración determinada, no más de 4 años, salvo que una normativa prevea plazo superior. Y segundo, en cualquier momento antes de la finalización del plazo del apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por 4 años más o su extinción. En casos de convenios suscritos por la AG o sus entes vinculados o dependientes, esta prórroga
deberá ser comunicada al Registro Electrónico Estatal de órgano e instrumentos de cooperación según disposición adicional séptima. No vendría mal echar un vistazo a esta disposición adicional séptima de esta ley en este momento para ponerlo en contexto. Artículo 50. Trámites preceptivos, es decir, obligatorios, para la suscripción de convenios y sus efectos. Punto 1. Sin perjuicio de las especialidades de la legislación autonómica, será necesario que el convenio acompañe una memoria justificativa que analice la necesidad y oportunidad, así como el impacto económico, el carácter no contractual de la actividad, así como también el cumplimiento de lo previsto en esta ley. Punto 2. Los convenios de la AGE o sus entes vinculados o dependientes se acompañarán además de lo siguiente. A. Informe del servicio jurídico emitido en máximo 7 días hábiles desde la solicitud, transcurridos los cuales se seguirá la tramitación. En todo caso, dicho informe deberá emitirse e incorporarse al expediente antes de proceder el perfeccionamiento del convenio. No será necesario solicitar este informe cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico que corresponda. La letra B dice que cualquier otro informe preceptivo que diga la normativa aplicable, que deberá emitirse también en máximo 7 días hábiles desde la solicitud, tras los cuales se continuará con la tramitación. Deberán emitirse e incorporarse al expediente todos los informes preceptivos antes del perfeccionamiento del convenio. Letra C. La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre partes, que deberá emitirse también en 7 días hábiles desde solicitud, tras los cuales se continuará la tramitación. Dicha autorización se emitirá e incorporará al expediente antes del perfeccionamiento del convenio. Cuando el convenio a suscribir esté excepcionado de la autorización a la que se refiere el anterior párrafo, también lo estará el informe del Ministerio de Política Territorial. No obstante, siempre será preceptivo el informe del Ministerio de Política Territorial respecto de los convenios que suscriban entre la AGE y sus entes vinculados o dependientes con las comunidades autónomas o entidades locales o con sus entes vinculados o dependientes en los siguientes casos. 1. Convenios cuyo objeto sea cesión o adquisición de titularidad de infraestructuras por la AGE. Y 2. Convenios que tengan por objeto creación de consorcios del artículo 123. Letra D. Cuando los convenios plurianuales entre administraciones públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones o ejecutar exclusivamente por parte de otras administraciones públicas y el Estado asuma los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito de los presupuestos. El E dice que los convenios interadministrativos entre comunidades autónomas serán remitidos al Senado por el Ministerio de, lo teníamos aquí arriba, Política Territorial. Vale, ahora vamos con la extinción de los convenios. ¿Cuándo se extinguen? ¿Cuándo se acaban? Vamos a ello. Punto 1. Se extinguen por el cumplimiento de actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Las causas de resolución son las siguientes. A. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin acordar prórroga. Y B. Acuerdo unánime en todos los firmantes. Y C. Incumplimiento de obligaciones, compromisos por parte de alguno. En este caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en determinado plazo con las obligaciones y compromisos incumplidos.
Este requerimiento será comunicado al responsable del seguimiento, vigilancia y control de ejecución del convenio y también a las demás partes firmantes. Dice que si transcurrido el plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, y entonces la resolución del convenio por esta causa podrá conllevar a indemnización de los perjuicios si se hubiera previsto. Luego también las causas de extinción del convenio pueden ser por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio y por cualquier causa distinta prevista en el convenio o en otras leyes. Vale, pues vamos ya con el artículo 52 que habla de los efectos de la resolución de los convenios. El punto 1 dice que el cumplimiento o resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos para determinar obligaciones y compromisos de cada uno. El punto 2 dice que en el supuesto de que el convenio que deriven de convenios que deriven compromisos financieros se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, teniendo en cuenta lo siguiente. A. Si de la liquidación resulta que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera menor a los fondos que recibió el resto, deberá reintegrar a éstas el exceso que corresponda a cada una en máximo un mes desde aprobada la liquidación. Transcurrido el plazo del mes sin reintegrarse, deberá abonar a dichas partes en un mes también, a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable, que será siempre el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de las actividades económico-financieras del sector público. La letra B dice así, que si este importe fuera superior, el resto de partes, en un mes también desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una, con límite máximo de cantidades que cada una se hubiera comprometido a aprobar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos. El punto 3 dice que sin perjuicio de lo anterior, si cuando concurra causa de resolución del convenio existen actuaciones en ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio, o en su defecto del responsable del mecanismo de la letra F del artículo 49, podrán acordar continuación o finalización de actuaciones en curso que consideren, estableciendo un plazo improrrogable para finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación en los términos del apartado anterior. Y vamos para terminar este título con el último artículo del título preliminar, porque este habla de la remisión de los convenios al Tribunal de Cuentas. Punto 1. Dentro de los 3 meses siguientes a la suscripción de un convenio, que superen los 600.000 euros, o cuyas actuaciones del convenio superen estos 600.000 euros, deberán remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma según corresponda. Punto 2. También se comunicará al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos o alteración de importes de los compromisos económicos y extinción de los convenios indicados. Punto 3. Todo esto se entiende sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma para reclamar cuantos datos, documentos o antecedentes estime pertinentes en relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. Bueno, pues hemos terminado este título. En el siguiente vídeo vamos a pasar a ver el título primero, que hablará de la Administración General del Estado, y en concreto vamos a hablar del capítulo 1, que
habla de la organización administrativa. Así que allí te espero. Un saludo.